Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro episodio más aquí del podcast. Muchas gracias por estar aquí. Hoy quiero compartirles una idea que ha estado dando vuelta en el último tiempo en mi propia vida. Conclusiones nuevas que van emergiendo, que voy entendiendo de nuestros procesos interiores y cómo me parece que es algo interesante que podemos tener en cuenta. Quiero compartirlo con ustedes para que puedan reflejarse frente a mi experiencia y quizás de ahí también tomar lo que les sirva y lo que puedan como concluir que resuena con ustedes o no. Hay que poner en práctica el discernimiento con este tipo de información, ¿sí? Así que bueno, ahí se los dejo. Bueno, por empezar, contarles que la antigua Julie que vivía en mí era una personalidad la cual se auto boicoteaba todo el tiempo. Digamos que siempre tenía como una cierta habilidad de poder ver la verdad o poder ver como con claridad. Esta capacidad que no son auténticas de una sola persona. Hay muchas personas que siempre han vivido con la conciencia despierta, pero sin embargo, como el exterior distorsionaba su propia mirada, tendían a creer que eso que veían, que percibían, no era cierto. Esto es algo que a mí me sucedió particularmente. Digamos que siempre tenía como la conciencia despierta, pero no había una coherencia con el exterior, por lo tanto me costaba muchísimo comprender y entender que mi percepción era real y me dejaba llevar por la información que encontraba en el exterior. O sea, prestaba más atención al exterior, le daba más validación a lo que venía de afuera que de lo que venía realmente desde mi corazón, desde mi entendimiento, desde mi razón. Y eso fue algo que fue como forjando mi personalidad, algo que le fue dando forma, una estructura, y algo que me fue como condicionando y determinando a encasillarme en algunas cualidades. Cuando entré en el mundo del autoconocimiento, en este mundo de la sanación interior, de conocerse a uno mismo, de amarse y toda esta parte tan bonita, mágica y a la vez necesaria para el mundo, hay mucha información que no está 100% coherente. O podríamos decir que la información también depende como en qué proceso del camino estamos cuando empezamos a sanar, porque no va a ser lo mismo para alguien que lleva un proceso de 10 años que para alguien que recién comienza su camino de autoconocimiento. Entonces digamos que la información es la misma, pero también hay que tener como una cierta discernimiento para tomar la información dependiendo en el momento en el que estemos viendo eso. Por ejemplo, yo sentía o siempre he sentido que todas estas habilidades, todo esto que a mí me sirve, que a mí me aporta para crecer, era algo que en algún momento yo iba a tener que compartirlo para que otros también aprendan de mi experiencia, porque es así como funcionamos en la sociedad. O sea, es como que nos vamos copiando uno con otros, lo que a uno le sirve lo comparte y dice, mira, yo hice esto, y como otro también lo puede ver que funciona, que se siente bien lo que ve, nos vamos copiando.
es como es algo natural que tiene el ser humano de irse copiando con el otro, pero a la vez que va copiando también va poniendo lo suyo propio, entonces somos copias, pero a la vez tenemos como distintivos que nos diferencian de cada uno. Y aparte, bueno, hay un montón de cosas que también nos hacen únicos, que son como nuestras condiciones de haber crecido y bueno, demás cosas que no voy a entrar en tema porque si no me voy a ampliar una hora más. Acá me gustaría agregar, cuando estaba editando el video, recordé algo que quería agregar en este punto, pero se me escapó porque mi mente vuela. Cuando yo, por ejemplo, pensaba esto de que, bueno, voy a aprender un montón de cosas y seguramente las voy a ir compartiendo para que otros se puedan inspirar, no sé, pensaba mil cosas. Pero también había una vocecita que internamente me decía como que yo no era quien para compartir nada, porque no era un ejemplo para nada, que mi vida era muy caótica, que nada de lo que yo experimentaba en mi vida realmente era inspirador y que tampoco había nada que realmente me pudiera hacer como, eh, o sea, me hacía sentir que era como chiquita al lado de lo que yo podía ver de mí. Es como que si yo sintiera que mi corazón tenía cierto brillo, pero mi voz interna estaba todo el tiempo eh, rebajando mi autoestima, o sea, mis propias proyecciones, mis propias creencias y todo esto que fui tomando del exterior me fueron haciendo creer que no era digna de inspirar a nadie, porque mi vida no era perfecta, mi vida tenía un montón de casos, entonces cómo yo iba a ser un ejemplo a seguir o cómo yo iba a ser alguien en quien la gente podía confiar. Entonces todas estas proyecciones del exterior me empezaron como a apagar y me empezaron como a condicionar a la hora de yo compartir mi experiencia. Y sé que en este punto muchas personas pueden llegarse a sentir identificadas porque, por ejemplo, en las redes sociales estamos constantemente acostumbrados a ser estimulados frente a proyecciones de supuestas vidas perfectas, pero solamente somos capaces de captar unos par de minutos nomás de lo que esa persona puede llegar a experimentar. Hay una realidad completa de su vida y de lo que esa persona realmente representa, la cual no conocemos, pero como nuestra mente o nuestro ego nos hace creer de que no, de que los demás sí tienen capacidades y que los demás sí merecen nuestra admiración y que los demás sí eh, pueden como hacer todo lo que hacen y tener esa vida grandiosa y gloriosa. No sé, me estoy imaginando algunos personajes que pueden llegar a, a demostrar, digo demostrar porque es como que lo hacen exteriormente, pero más sin embargo no conocemos la realidad íntima de la persona, no conocemos cómo está internamente esa persona, no conocemos si ha trabajado en sí mismo, no conocemos si se preocupa por él mismo, no sabemos si tampoco se consiente amorosamente para sentirse cuidado. Hay gente que sí, que vos la ves y sí te emana esas cosas, sí se puede sentir esa vibración de que comparten desde una calidez y desde un lugar de simpleza, de humildad, pero hay otras personas que solamente vemos lujo y que vemos un montón de cosas bonitas a su alrededor, pero más sin embargo la persona no parece englobar realmente todo lo que muestra. Entonces mi parte de ego, mi auto boicot o mi falta de autoestima me hacía creer de que había gente mejor que yo para inspirar y que yo no era quien para hacer eso y que no tenía que ponerme en ese lugar porque no me correspondía y que si realmente me conocían como soy me iban a empezar a decir cosas feas porque
no sé, pensaba un montón de cosas horribles, sí, sinceramente. Me veía como que no era digna de compartir mi realidad, que no era digna de compartir mi camino, que no era digna de compartir mi experiencia, porque había mucha gente que lo hacía mejor y que podía compartirse y porque sus vidas sí tenían como cierta, ¿cómo se dice? Coherencia y la mía no. Y bueno, ahí empecé a no querer como compartir mis dones porque era como, no, ¿qué vas a quién vas a leerle el tarot vos si tu vida es un caos? Y toda esta parte que me hacía creer de que no era capaz, que no era merecedora y que no podía porque había gente que era mejor que yo. Y eso fueron cosas que me llevó tiempo pulirlas, que me llevó tiempo darme cuenta de cuando entraba a este auto boicot. Y fue lo que me llevó también a entrar en un estado de querer todo el tiempo estar sanando para sentirme bien, para sentirme feliz, para sentir que sí puedo como marcar el camino, que sí puedo eh, saber ciertas cosas y que sí soy como digna y merecedora de vivir una vida dichosa y, y cosas que solamente mi ego se contaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que bueno, ahora por fin entendí, o estoy aprendiendo, podríamos decir, a cambiar el rumbo, a dar un volantazo y decir, no, voy a sanar cuando algo venga y me moleste y voy a reconocer de dónde viene, voy a tratar de saber qué es lo que esto me quiere contar, pero no me voy a seguir contando la idea de que tengo que estar lista para hacer ciertas cosas que quiero hacer, porque creo que también en el mismo camino te va preparando y te va como presentando las dificultades para que uno se vaya perfeccionando en el camino, ¿no? Entonces, si yo quiero, no sé, por ejemplo, dar un taller o hacer algún tipo de cosa, no tengo que estar 100% lista, no, creo que uno nunca va a estar como en un estado de iluminación perfecto para poder llevar a cabo una meta, llevar a cabo un plan, llevar a cabo un deseo del corazón. Siento que el mismo camino te va haciendo que uno vaya perfeccionándose a medida que va caminando y esto es lo que este último año me he ido dando cuenta. Hasta el año pasado yo tenía que estar eh, en una cierta casa, con ciertas personas, con cierta cantidad de dinero en mi cuenta bancaria, con cierto estado de conciencia, con cierta, no sé, o sea, tenía como una idealización de lo que yo debería hacer para hacer algunas cosas que quiero hacer en mi vida. Y conforme va pasando el tiempo, conforme voy creciendo, conforme mi conexión con mis guías va siendo cada vez más profunda, ellos me van enseñando más cosas, por lo tanto puedo como comprender que no es 100% así como yo creía. Así que bueno, cierro este paréntesis y continuará el audio donde lo dejé. Y todos estos discursos del autoconocimiento, del camino de la sanación, han sido como un camino que me ha llevado a profundizar mucho en mi interior, pero también ha llegado un momento en el que eh, me autoboicoteaba porque hay como cierta creencia, yo creo que es como un egregor que está también como sugestionando de alguna manera el querer que nunca salgamos de un estado de que tenemos que sanar infinitamente toda la vida. O sea, sí, pero no a la vez. Cuando llevamos años de sanación, cuando llevamos mucho proceso de reconocernos, de entendernos, de saber qué nos gusta, y ya entramos como en una coherencia con nuestra alma, empezamos a entrar en una coherencia con lo que nuestro corazón va dictando, ya el proceso de sanación no es tan fuerte o tan potente o tan necesario como al principio. Porque al principio es como que necesitamos sí o sí doblegar el ego y empezar a romperlo para ver qué es lo que hay adentro.
Pero cuando llevas muchos años de sanación, es como que hay que dejarlo un poquito en pausa, hay que dejarlo un poquito tranquilo y solamente entrar como en estos procesos de escuchar interiormente lo que sucede cuando algo va a aflorar afuera, cuando algo emerge y se siente que está como sintiéndose incómodo, pero hay una parte en la cual no hay muchos que estén hablando al respecto de esto. Sí he escuchado a algunos, no puedo decir que no se habla porque no es así. Yo sé que hay personas que también están viendo esto mismo que yo quiero compartir hoy. Y es que el camino de la sanación no tiene que ser algo que nos condicione para salir a la vida. Tampoco tiene que ser algo que nos condicione para experimentar, para continuar hacia adelante, porque no porque nos haya pasado algo malo y sintamos que nuestro corazón está en proceso de sanación, nos tenemos que cerrar y decir no, porque a mí me fue mal y tal cosa, y porque yo tengo este bloqueo emocional y porque yo tengo este problema de abandono y todavía estoy trabajando mi rechazo, no me voy a exponer a la vida para que todos estos impulsos o estos como, ¿cómo se llama? Todos estos, ahí no me sale la palabra, como esta manera en la que recibimos del exterior, no, bueno, no me sale la palabra ahora que quiero decir, pero cuando entramos en contacto con ese afuera y empezamos a recibir toda la información de afuera, que entra como en empezar a hacer nuevamente como alquimia con nuestro cuerpo. Y hay que entrar como en una receptividad, porque no nos podemos quedar como adentro del capullo toda la vida, pretendiendo que porque tenemos una huella de abandono, porque tenemos una huella de traición, o porque estamos haciendo un trabajo de desglosar nuestros patrones ancestrales y que no sé cuánta cosa, no nos animamos a vivir o perpetuamos el dolor constantemente y nos contamos una y otra vez esas mismas historias, nos hacen estar en un estado de vibración que no es el más elevado, que tampoco nos permite seguir avanzando hacia la próxima meta. Es como que entramos en un estado de aplazar la responsabilidad o lo que el alma realmente quiere, que es seguir evolucionando. El alma no quiere vivir toda la vida atormentada por tener que limpiar las creencias y las carencias de su árbol genealógico, ni porque tenga ganas de estar todo el tiempo perpetuando el dolor, ni contándose la misma historia de dolor, tantísimas veces que hasta se las termina creyendo de que todavía eso sigue siendo su propia realidad. No. Esto es hora de que abramos los ojos. El trabajo de sanación no es todos los días. No es algo que puedas hacer todos los días porque si no el alma entra en un estado de agotamiento, entra en un estado de tristeza y no se permite vivir la vida desde la liviandad, desde el disfrute, desde el goce, desde experimentar la felicidad. Entonces estamos como dormidos ante la realidad de que estamos corriendo tras una zanahoria que nunca jamás la vamos a alcanzar, porque nuestra mente proyecta que como estamos en un trabajo de sanación, un día esa sanación se va a dar y cuando esa sanación termine nosotros nos vamos a sentir felices. Al menos eso era lo que yo internamente estaba experimentando y sintiendo dentro de mí. No, porque yo sé internamente que cuando yo trabajé todo mi rechazo y trabajé todo lo que a mí me dolió cuando yo era chica, porque no me sentí vista, porque no sentí el cariño de mis padres, porque ellos estaban ocupados y no me podían ver, entonces yo tengo una huella de abandono, pero no un abandono, un abandono emocional, entonces ahora no sé cómo cuidarme. O sea, son todas excusas que el ego pone en el medio para no hacerse cargo de la realidad que está viviendo, para no hacerse cargo realmente de que nosotros somos los co-creadores de nuestra propia realidad. Y sí hay una conciencia despierta, y sí hay una capacidad de poder ver más allá, y sí hay capacidades que te permiten como
entender la fragilidad del alma, de lo que está adentro, digamos que entender como de dónde vienen ciertos como comportamientos, pero no todo tiene que quedar ahí. No toda nuestra realidad tiene que estar volcada frente al querer empezar a vivir cuando la sanación termine. No, el momento de empezar a vivir o empezar a disfrutar o empezar a plasmarnos, a empezar a visionarnos como con esa felicidad, con ese goce, con ese disfrute, es en el ahora mismo. Miren, yo siento que hace como más o menos 2 meses, bueno, no, me pasa que en mi proceso propio ha sido tan acelerado y tan rápido que yo siento que voy cambiando como de líneas de tiempo mes a mes. Es como que el mes pasado estaba en un estado de conciencia y ahora me siento en otro estado de conciencia y siento que a medida que una ficha me va cayendo, la otra va cayendo por el mismo impulso de que una ya se concluyó. Entonces, mi proceso interno es bastante acelerado, por eso no me puedo como permitir estar en un mismo lugar, en un mismo sitio, como por mucho tiempo, porque mi alma ya de por sí es bastante inquieta y no sé, esto no viene como de un querer como evadir la realidad, porque siento que algunos pueden creer eso como que no puede estar en un mismo lugar, pero va por otro lado, es como que necesita el experimentar, necesita la experiencia en sí para, no sé, es como un cierto estímulo que voy sintiendo cuando siento que estoy como demasiado quieta o como que mi vida está estancada, es como que necesito hacer algo para que esto cambie, algo así. Y sobre todo cuando me empiezo a encontrar en la apatía o cuando siento que todo me está saliendo mal, cosa que ahora ya no estoy experimentando, por eso digo que me estoy viviendo como aceleradamente, y fue a partir de darme cuenta de esto, de que no tenía que vivir toda la vida esperando y proyectando que mi vida iba a ser mucho más feliz cuando yo terminara de sanar algunas cosas. Y que sí, no digo que soy perfecta, que ya sané todo, que ya soy un alma iluminada y que mi conciencia está en una quinta o décima dimensión. No, nada de eso. O sea, siento que estoy haciendo como cambios de línea de tiempo, sí, pero yo estoy eligiendo en cada momento, cada día me estoy dejando vivir en el presente. Cada vez que mi mente se va al futuro es como no, mi momento de vida es acá. Y sí, están sucediendo cosas que me llenan de alegría y que me desbordan el alma porque siento que está cobrando sentido y que todo se está empezando a iluminar, que se está empezando a ver todo mucho más mágico como siempre quise verlo, pero no me dejo ir con esas cosas que estoy logrando. No dejo que mi ego se vaya a engordar de alegría por recibir a ver, porque es como que siento mucha alegría porque hay cosas que se están manifestando en mi vida que las esperé como por mucho tiempo y sí las celebro y sí me pongo contenta y sí me siento agradecida y sí trato de todos los días generar como este hábito de agradecer y generar como una frase para manifestar en el día, pero no dejo que la misma manifestación tome la rienda de mi vida e irme con la manifestación misma, decir, uy, sí, porque lo conseguí, qué sé yo. No, trato de quedarme y de volverme a redireccionar en este presente y disfrutar las cosas mínimas y las cosas básicas que la vida me está dando y me está generando y me está permitiendo experimentar desde lo básico que es tener un hogar que me sostiene, un alimento en mi mesa todos los días, poder ver el sol, poder ver a mis animales jugar, ver a mis hijos que ríen de momento, pelean de a otros, nos reímos, qué sé yo, debatimos, jugamos, lo que sea. O sea, son
son los momentos que nos terminan como de llenar, de completar nuestra vida. Y todo lo demás que nosotros podemos llegar a creer que son cosas que nos llenan el alma. Yo, por ejemplo, creía que cuando tuviese cierta cantidad de dinero, cuando pudiera estar en cierto lugar, o cuando mi cuenta alcanzara, no sé, cierta cantidad de seguidores, porque sí, la verdad es que sí lo pensaba así, iba a poder descansar tranquila, iba a poder descansar en paz, iba a poder sentir que mi vida estaba tomando como una realización. Pero hay muchas de esas cosas que no están en mi vida, y sin embargo siento que estoy pudiendo descansar tranquila, siento que estoy pudiendo vivir feliz, que hay momentos que son cortos, pero de mucha felicidad, de mucha felicidad. Y hay momentos en los que me puedo retraer de nuevo al momento presente, que es cuando más me siento feliz. Ay, me voy a largar a llorar de la emoción. Pero llorar de felicidad, y creo que es lo más lindo que un humano puede experimentar, el llorar de felicidad. Porque las lágrimas dicen siempre que son como un nutriente, un purificador del alma. Son como las gotas que ayudan a limpiar las tristezas y las cosas que energéticamente están dentro de nosotros. Pero si esas gotas de tristeza que van a limpiar vienen desde un lugar de felicidad y de amor y de sentir bonito, es como que esa limpieza es, no sé, como si te bañaras en talimanes, así en una cascada de talimanes o de energía así súper sublime y bonita y así como muy brillante. Me lo imagino así. Así que bueno, todos aquellos momentos en los que se pueda llorar y que sea como de felicidad o de risa o de carcajada, son los que tenemos que empezar a manifestar y a empezar a experimentarlos y dejarnos experimentar, no quedarnos en esos momentos en los que algo sale mal y que todo se perpetúa así como en enojo, como en rabia. No sé, si algo nos sale mal, si algo no funciona como queramos, y en momentos podemos bajar nuestra vibración y decir, no, está todo chotísimo, es volver al presente, respirar y recordarnos, esto es solamente un bache en el camino y nada más. Puedo volver a centrar mi energía, puedo volver a ubicarme y me puedo redireccionar a mí mismo a la solución. No enfocarme en el problema, porque si un problema existe, porque también existe una solución. Entonces, enfocarnos en el problema hace que el problema se siga expandiendo. Perpetuamos el problema y eso es lo que forma parte como de nuestra realidad. Pero si nos enfocamos en la solución, el campo se abre, las posibilidades se expanden y las posibilidades llegan a nosotros. Entonces es como desde ese lugar donde nosotros debemos empezar a habitar, porque problemas vamos a experimentar toda la vida. Solo depende de nosotros de en qué lugar nos posicionamos, si desde el frente del problema o frente a la puerta de las soluciones. Y nuestro estado de ánimo y nuestro estado de vibración también cambia frente a qué puerta nos posicionamos. Así que todo esto que estoy compartiéndoles hoy día es para invitarlos a que continúen conociéndose, que continúen descubriendo de qué están hechos, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus virtudes, que pulan cada una de sus virtudes, pero que no perpetúen de que su vida va a ser feliz una vez que su sanación concluya, porque eso no va a... No creo, o al menos mi conciencia de este momento, de este día, no cree que realmente ese momento llegue, o al menos es como un trabajo de conciencia y de saber que uno tiene como la intención de llegar a la iluminación como otros humanos lo han podido hacer, que creo que no es imposible, pero es un trabajo de mucho enfoque, un trabajo de mucha dedicación y compromiso con uno mismo. Entonces, si
tenés como una realidad que querés experimentar, tenés sueños, tenés deseos, tenés, no sé, ambiciones, em, tenés como proyectos de crear cierta y determinada vida, el trabajo de sanación es paralelo a la vida. No es algo que nos tenga que limitar o que tenga que condicionarnos como para conseguir lo que nosotros deseamos vivir. Y yo creo y estoy 100% segura de que todas las cosas que nos pasan en la vida, tanto buenas como malas, es porque tenemos todos un deseo nato que es experimentar la felicidad. Pero el estado de felicidad son momentos muy precoces. Creo que deberíamos aspirar a vivir en la paz y en la calma, porque es como ese lugar donde experimentamos la vida desde una calma y todo lo que se puede suceder alrededor no nos mueve. Entonces puede haber cosas duras que sucedan, pero si estamos en paz y sabemos que eso es lo que tiene que pasar para que, no sé, para que una consecuencia posterior me lleve a determinado lugar, entonces no lo vivimos desde el caos, sino desde la gratitud y desde la esperanza de que todo lo bueno y lo malo que pasa en mi vida es para engrandecerme y para conducirme y redireccionarme hacia mi camino más próspero, hacia mi camino más abundante y hacia donde sobre todo mi alma quiere vivir, porque recordemos que tenemos un plan el cual ya hemos como acordado con esa conciencia del otro lado que queríamos como experimentar. Entonces de alguna u otra manera siempre la vida nos va a conducir a, a que le demos forma a ese plan. Así que bueno, los invito a recordarse hoy en día, los invito a que de como que ¿cómo se dice esto? ¿Dónde me sale la palabra? Como que hagan un balance en su vida en este momento, de en qué lugar están y sobre todo de todas las cosas que ya lograron, porque si nos enfocamos en todo lo que ya crecimos, en todo lo que ya logramos, nos vamos a dar cuenta de que es son un montón de cosas copadísimas que nos ayudan a crear desde ahora, desde ya, ¿no? Desde mañana cuando haga mi próxima constelación en no sé qué, con mi papá o con mi viejo. No, es ahora mismo estamos cambiando nuestra realidad. Es la decisión misma la que hace que nuestra realidad vaya cambiando. Pero como estamos en una frecuencia de vibración baja en el planeta, las manifestaciones no son tan rápidas, porque ahí arriba es como lo pienso y automáticamente está hecho. Acá necesitamos como eh, asentarlo de una manera distinta, mucho más material. Entonces tarda un poquito más de tiempo en que la manifestación se genere en la materia. Pero es a través de la decisión y desde un estado interno de, de ser lo que hace que esa manifestación se genere. Y no es desde el pensamiento, es desde el sentir. Porque uno puede estar todo el tiempo ahí como diciendo, ay, yo soy próspero, yo soy abundante, pero sin embargo los pensamientos te están diciendo que no te creas eso porque realmente no lo sos y solamente te estás como automintiendo. Y no, son los pensamientos. Por eso hay que ser muy, muy objetivos a la hora de ver qué es lo que en tu mente estás dejando que habite. Wow, creo que me fui un poco de tema, pero bueno, es necesario que volvamos y hagamos como una radiografía de cómo estamos y qué es lo que sí podemos empezar a crear desde un estado de vibración de que todo es perfecto en este aquí y ahora, así como es. Cuando entramos en la aceptación completa, les aseguro de que la vida empieza a cambiar. Y lo digo porque lo estoy experimentando y porque estoy segura de que si yo lo puedo hacer, todos ustedes que me pueden estar escuchando también lo pueden lograr. Solo basta con
con confiar en uno mismo y saber que lo que Dios nos pone enfrente siempre es lo mejor y lo correcto para que nosotros sigamos creciendo. Y sobre todo que dejemos entrar el amor en nuestra vida, porque es el poder de transformación más grande que existe, al menos en este planeta. Así que bueno, me voy a ir con esa reflexión. Espero que les haya gustado. Si quieren me los pueden comentar. Me pueden dejar comentarios ahí en la cajita de comentarios, ¿no? ¿Qué les parece esta reflexión? Si están de acuerdo, si no, si la tuvieron en cuenta, si ya lo han analizado, si ya lo han pensado. Y bueno, todo lo que me quieran compartir para mí me resulta muy bonito. Así que bueno, les agradezco muchísimo si me han escuchado hasta este minuto. Les mando un gran abrazo, que tengan un fin de semana muy bonito y nos estaremos escuchando en próximos podcasts. Nos vemos, chao, chao.